Muy bien. Muchas gracias, Zambrano, por ponerme los pies sobre la tierra, como dice la canción de los Beatles. Am, Hoy es 13 de noviembre de 2024 y vamos a comenzar, por fin, la clase de lengua española uno que toca hoy. Lengua española uno de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos, amiguitos, se dicen las clases, perdón, en las fiestecitas de niños pequeños. Hoy tenemos que hablar de los principales tipos de argumentos, que ya hubiéramos debido hablar de esto, pero ha habido cosas que nos han retrasado. Eh, bueno, aquí este autor, ¿cómo que se llama? Vela, sí, comienza directamente, o quizá yo eliminé las partes que hacían de preámbulo a esto, elimina los preámbulos que bien podrían servir, por ejemplo, para definir lo que es un argumento. Pero ustedes ya tienen claro lo que es un argumento. Para eso quisiera antes de comenzar, quisiera que alguien me dijera un concepto de argumento, aunque no sea muy formal, no importa. No vale, especialmente en este punto, no vale que digamos, un argumento es cuando se hace tal y cual. Es una manera muy mala de definir. Una mesa es cuando usted se sienta a comer y donde pone el plato, esa es la mesa. No. No es cuando, nada. Así no se define. Y además, esto no es una definición, es un ejemplo. Ejemplo no es definición. A ver, habría que decir, como recomiendan los lexicógrafos, es decir, la gente que hace diccionarios, eh, habría que tratar de definir usando como primera palabra de la definición el mismo tipo de palabra que estamos definiendo. Por ejemplo, si usted está definiendo, ahora viene el ejemplo. Si usted está definiendo un sustantivo, bueno, la primera o quizás la segunda palabra de su definición debería ser un sustantivo. Usted le pregunta, ¿qué es una mesa? Ah, mesa, sustantivo. Ok. Objeto, sustantivo. Objeto generalmente de cuatro patas, hecho de madera, que tiene una superficie horizontal plana, donde se pueden poner cosas. Es una definición más o menos objetiva, ¿no? Que comienza también con un sustantivo. Esto de comenzar con la misma categoría gramatical que la palabra definida no es tan importante en la lengua hablada, porque uno puede dar buenas definiciones sin pasar por ese requisito. Pero a ver, ¿qué será un argumento? Eh, Bueno, un argumento, no, Zambrano. tranquila, habla. bueno, un argumento es una expresión que utilizamos para refutar o dar apoyo a cualquier idea Muy bien, y tenemos que basarnos en ciertas pruebas para que nos crean, básicamente. muy bien. Eso tiene que estar respaldado. Magnífico. Belis, ¿qué ibas a decir? Sí, algo parecido. O sea, en mi caso iba a decir que eran afirmaciones, son afirmaciones que se usan, que se presentan más bien para respaldar o refutar alguna idea, una teoría o una opinión. Muy bien, ciertamente. Un argumento es una idea, un razonamiento que se utiliza, ¿no? Para demostrar algo, para convencer a alguien de algo. Normalmente, como leíamos en el texto aquel del otro día, de la semana pasada, sobre Aristóteles, no era un texto de Aristóteles, era sobre Aristóteles, que hablaba de cómo ordenar los argumentos para persuadir al público. Como decía ese texto, el fin del argumento el objetivo del argumento es la persuasión, convencer al otro de algo. A veces es conmover, pero ¿para qué necesitas recurrir a las emociones si tienes un argumento contundente, objetivo, racional, ¿no? Con pruebas que puede hacer el trabajo de manera más eficiente? Bueno, a veces lo eficiente es recurrir a las emociones, pero eso se parece más a la manipulación, eso se parece más a la falacia, ¿no? De hecho, hay varias falacias que recurren.
a las emociones en lugar del raciocinio para hacer que los demás hagan lo que uno quiera. Y eso no es honesto, se debería hacer. En el mundo de las ideas, lo que no se debe hacer no está bien hacer, porque el mundo de las ideas también es el mundo moral, ¿no? Uno tiene que tener ética, tiene que tener responsabilidad ante los hechos y ante las demás personas, ¿no? Manipular a los demás, utilizarlos para que hagan lo que uno desea, eso, eso está mal, eso es reprochable. Si uno logra las cosas así es porque en realidad la causa que uno defiende no es defendible. Que la vas a defender, tú estás loco. Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias por esas definiciones que son magníficas. Ojalá que las hayan anotado. Los principales tipos de argumentos. El primero que anota aquí Vela, ¿cómo se llama Vela? Javier. Primero que anota aquí, ¿dónde está el final de esto? No me diga que no tiene la bibliografía. Entonces agarré el archivo que no era. El primero que pone aquí Vela es el argumento de autoridad, que ya muchos conocemos e incluso lo utilizamos. Se trata de remitirse a las personas, entidades, organizaciones que han estudiado o trabajado sobre el tema, sea para establecer datos o hechos, sea para aclarar conceptos o verificar una opinión. Lo más normal es que incluso conversando con alguien en la calle, uno oiga que le dicen, no, mire, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que no se llama así. Están conociendo también su argumento, que hasta confunden el nombre de la institución. Esa es la principal arma que pone la gente, que usa la gente cuando quiere convencerlo a uno del significado de una palabra, ¿no? El diccionario, que la Real Academia lo dice así, ¿no? Y ahí falta el conocimiento de que, bueno, eso no le quita valor a ese argumento, porque si el diccionario lo dice, lo dice. Pero ahí falta también el conocimiento de que el diccionario dice los significados de las palabras, pero puestas en otras circunstancias, puestas en otros contextos, en otra oración, la misma palabra puede significar otra cosa, puede significar incluso lo contrario. Ahorita se me está ocurriendo un ejemplo que no es lo contrario, pero sí parece, que es el verbo alquilar, ¿no? Yo tengo una propiedad y a cambio de dinero, yo dejo que tú uses esa propiedad. Es decir, te alquilo mi propiedad. Pero tú, a cambio de dinero, estás pidiéndome a mí, estás recibiendo la autorización para vivir, para usar esa propiedad. Sí, para usarlo. Puede ser vivir, puede ser otra cosa. Un carro también puede uno alquilarlo y no vive en él. Entonces tú estás alquilando también el carro, estás alquilando la casa o lo que sea. Es un verbo extraño porque significa la acción que hace el propietario y también sirve para explicar la acción que hace aquel que paga por usar la propiedad. Yo alquilé una casa. Uno dice eso y uno no sabe si soy yo el propietario o soy yo el que necesitaba una casa y estoy pagando para vivir en ella. No, no es exactamente lo contrario, pero sí es como lo contrario legalmente, ¿no? Una cosa es pagar por un bien y otra cosa es recibir el dinero por ese bien. En un caso soy el propietario y en el otro caso no soy el propietario. Eh, y el diccionario definirá esas dos cosas, ¿no? Que parecen contrarias. Bueno, las citas que uno utiliza para, para sustentar sus argumentos en una autoridad que ha trabajado en eso, que tiene conocimiento, más conocimiento que uno sobre eso, las citas que uno haga en un texto para respaldar sus argumentos así tienen que incluirse al final en una lista de referencias, ¿no? Ustedes saben. De todas maneras, está previsto que hablemos de esas listas, de la bibliografía, de cómo se pone la bibliografía en un trabajo, cómo se citan, y etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el argumento de autoridad? En el campo religioso, Repetirlo, por favor. Mendoza, dime. ¿Puedes repetirlo, por favor? Se escuchó muy cortado.
Que repita qué. El concepto del argumento de autoridad. Ah, pero aquí lo tienes delante. Se trata de remitirse a las personas, entidades y organizaciones que han estudiado y trabajado sobre el tema, sea para establecer datos o hechos, sea para aclarar conceptos o verificar una opinión. Es decir, uno quiere defender una idea y como no se le ocurre a uno una defensa suficiente, como no se le ocurre a uno un argumento que le parezca bueno, uno dice, mira, como dice tal persona que sabe mucho de eso, como dice tal institución que es la encargada de estudiar ese asunto, por eso mencioné la Academia de la Lengua, eh, como dice el Evangelio, como dice la ley de transporte, como dice la Constitución, como dice García Márquez, como dice el profesor Malaver, que es la autoridad menos creíble en estas cosas, ¿no? Uno recurre a alguien, uno recurre, no es que va y lo busca, sino que lo cita, lo menciona y trae alguna idea de esa persona o de esa entidad para que respalde lo que uno quiere decir. Es una autoridad en este asunto, entonces estoy usando sus palabras para que me creas. No, no te estoy engañando, eso no lo digo yo, eso lo dice fulano de tal, que es el que sabe. Todos los días usamos eso. Simplemente eso se llama argumento de autoridad. ¿Sí? Am, yo iba a decir que en el campo religioso el argumento de autoridad más utilizado son los libros sagrados, ¿no? Usted es cristiano, usted utiliza el, el Evangelio, la Biblia en general, ¿no? Eh, el Papa. Eso lo dijo el Papa. ¿Cómo vas a decir tú que no? O esto lo dijo el sacerdote, o esto lo dijo el pastor, o esto lo dijo mi papá o mi madrina que vive leyendo la Biblia, o bueno, vive leyendo el Corán, si somos musulmanes, o que esto lo dijo eh, el rabino, si somos judíos, esto lo dice la Torá, etcétera, ¿no? Bueno, esos son argumentos de autoridad. Cuando uno es abogado, el gran argumento de autoridad es la Constitución, la ley. No es que lo digo yo, que lo dice la ley. El presidente de la Corte Suprema es una autoridad. Uno llama autoridad a una persona que conoce mucho de un asunto. Argumento por analogía. Consiste en comparar o contrastar elementos en datos, gráficas, casos, situaciones cotidianas u opiniones a fin de que apoye la tesis planteada. Intenta buscar semejanzas y diferencias entre dos casos. Claro, usted dice, por ejemplo, la delincuencia en Venezuela está creciendo mucho por diferentes factores. Esto ha sucedido en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Italia, en 1940, la delincuencia aumentó por tal y cual razón. Mira, aquí tenemos la información, lo escribe fulano de tal en tal libro. Dice que primero no había trabajo y eso está pasando aquí también. Segundo, la inflación era muy alta, eso está pasando aquí también. Tercero, el gobierno no le daba ningún tipo de ayuda al pueblo, eso está pasando aquí. Cuarto, había guerra, bueno, eso no está pasando aquí, pero hay un equivalente a la delincuencia, perdón, un equivalente a la guerra, que es la delincuencia. Bueno, entonces podemos decir que eso está pasando aquí. Entonces, fíjense que por semejanza nos está pasando lo mismo, así que quizá deberíamos utilizar la misma solución, ¿no? Otro argumento, ¿no? Otro tipo de argumento. Uno tiene una situación o quiere convencer a alguien de una idea y entonces uno busca un caso que se parezca. Como en aquel caso está comprobado que era verdad, el equivalente a lo que yo quiero decir, entonces, bueno, deberías quedar convencido porque ya eso pasó antes y es verdad, está aceptado, entonces, ¿por qué mi caso, que es idéntico a ese, no me lo vas a aceptar? ¿Por qué no me vas a creer? Me salió colombiano eso, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Ah, No, miren, profe. ok, No, estoy viendo que aquí dice, es fundamental que este tipo de argumento, tomen dos situaciones reales que tengan semejanzas y diferencias notables entre ellas y cuya comparación
no requiera extrapolaciones o exageraciones, ¿no? Es decir, que sea sencillo ver la equivalencia, que sea sencillo ver la semejanza entre este caso y aquel, o las diferencias. Y B, otra exigencia que tiene uno que cumplir para usar argumentos de analogía, que no extraigan conclusiones más amplias que lo permitido por la naturaleza de los hechos que se están comparando. Usted está hablando del asunto de la delincuencia, las causas y las posibles soluciones. Ok. Entonces usted se busca un caso similar que ha sucedido en otro lugar. Ok. Y ahí explican las causas. Ok. Vamos bien. Y ahí explican las consecuencias. Vamos bien. Y ahí explican las soluciones que se aplicaron en aquel momento y funcionó. Magnífico. Usted puede llegar hasta ahí, utilizar el mismo caso que ha sucedido en otro lugar, en otro momento, en otra familia, en otro gobierno, en otro, en otro empleo que usted tenga, muy bien, pero eso es distinto a que venga usted y tome ese caso que se circunscribe al análisis de las causas y las soluciones para la delincuencia y quiera utilizarlo también para, no sé, para las diferencias de educación de la gente, para determinar si hay que votar por fulano o hay que votar por el otro, por sutano, o si hay que cambiar el sentido de las calles, si hay que poner más semáforos en la calle, o si hay que poner más policías, o que si hay que aumentar la producción agrícola, o que si hay que dejar de producir petróleo. No, estábamos circunscribiéndonos al asunto de la delincuencia, sus causas y sus posibles soluciones. Y encontramos un caso en otro país en que funcionó hace 60 años. Ah, mira, bueno, ver la analogía, pero eso lo tiene usted que utilizar en este tema que hemos escogido, la delincuencia, en el ejemplo que estamos poniendo. No puede utilizarlo para hablar de la agricultura, porque entonces ya no nos sirve. Para hablar de la agricultura tendrá que utilizar otro ejemplo u otra analogía. Y además las diferencias y semejanzas tienen que estar a la vista. Como ya me habían dicho que estábamos bien, que estábamos claros, voy a seguir con el argumento acerca de las causas. Se argumenta una conclusión recurriendo al hecho que la origina. Requiere investigar en profundidad sobre un asunto. Es importante no solo enunciar la causa, sino también justificar y explicar dicha elección. Para hacer un buen argumento acerca de las causas es necesario A, indagar acerca de la causa más probable y original del fenómeno. Ya nos lo dijeron. B, asegurarse de que no se ha tomado un efecto por causa. Porque, para volver a poner el ejemplo de de la delincuencia, uno puede ponerse a argumentar en contra de la delincuencia diciendo que la causa de ella es que los delincuentes matan mucha gente. El hecho de que los delincuentes maten mucha gente será causa de la delincuencia. A ver quién me dice si sí o si no. Creo que no. Por supuesto que no. Que los delincuentes maten gente no es causa, es consecuencia de la delincuencia. La delincuencia tendrá otras causas. Ya las hemos dicho con el ejemplo de Italia, ¿no? La falta de educación, la falta de empleo, la falta de, ¿qué otra cosa fue? De medidas del gobierno, etcétera, ¿no? Que es mucho más complejo, pero bueno, aquí no estamos para analizar ese asunto, sino para tomarlo como ejemplo. Eh, Usted no tiene empleo, eso es algo que lo inclina hacia la delincuencia. Usted no tiene suficiente educación, eso también lo inclina hacia la delincuencia. Pero es después, cuando usted se vuelve delincuente, cuando ya se le han borrado los límites que tiene que ser, que tiene que tener de respeto hacia los demás, en que si alguien se mete con usted y usted tiene el arma, bueno, vamos a solucionar esto rápido. ¡Pum! No, no es antes. Cuando usted es una persona honesta, usted no anda por ahí disparándole a los demás. Bueno, entonces es importantísimo, el punto B lo dice, asegurarse
de que no se han confundido las causas con las consecuencias, ¿no? Porque te puede hablar de las causas de un hecho para argumentar que hay que eliminar esas causas. Pero si está confundiendo las causas con las consecuencias, entonces el argumento está mal hecho, ¿no? Eh, Esto de repente me trajo a la memoria, pero no es un recuerdo claro, así que no voy a hablar de una falacia que siempre cometía mi abuela, ¿no? Yo que ya cuando yo tenía como 13, 14 años, le dije un día, no, pero eso no es así. Toda la vida ha sido así. No, después yo me di cuenta de, bueno, ya lo entiendo, no, no tengo que discutir con mi abuela, sino hacerlo como debe ser. Bueno, porque he ahí otro rasgo de sabiduría que uno tiene que asumir cuando estudia estas cosas. Esto no es para pelear con los demás. Puede ser para convencerlo, pero no peleando. Puede ser argumentando. Y si la persona no quiere caer en cuenta de lo que le estamos diciendo, no pasa nada. O puede ser que sí pase, pero el asunto es que no podemos sacar la pistola por eso. Ni siquiera el puño. No, no, no. Usted quédese con su error si usted lo prefiere así. Esa es la actitud que habría que tener, o una de las actitudes posibles, ¿no? C. Explicar y aclarar por qué lo enunciado es una causa del fenómeno. Ajá. No es que decimos, bueno, las causas de la delincuencia son la falta de educación, la falta de empleo, la falta de medidas del gobierno. No, también hay que explicar por qué eso es una causa, ¿no? Porque también hay muchísima gente, fíjense ustedes, fíjense lo que vamos descubriendo, también hay muchísima gente que nunca ha tenido educación, pero que es incapaz siquiera de insultar a nadie, mucho menos de robarle algo o de matarlo, de secuestrarlo. Nunca ha tenido educación, que nunca ha tenido eh, empleo, que ha trabajado toda la vida en su casa, que lo que hace es preparar el almuerzo, barrer la casa, lavar la ropa. Y es gente honesta que no se convierte en delincuente. Entonces, ¿por qué es una causa el hecho de que las personas no estudien lo suficiente? ¿Por qué es una causa? Hay que explicarlo porque puede aparecer el ejemplo de fulanito de tal que nunca ha estudiado, pero nunca ha cometido tampoco ningún crimen. Che, es interesantísimo que este autor ponga che como, como en la enumeración. Este texto debe haber sido escrito antes de 1999 o 2003 más bien, cuando ya la Che fue movida de su lugar tradicional en el alfabeto y en el diccionario y se integró en la sección de la C, ¿no? Que ahora las palabras que empiezan con Che aparecen en el diccionario después de las que empiezan con E, que empiezan con CE. F, H, sí. Después de las que empiezan con C, por ejemplo, censura, empiezan con CE, después vienen las que empiezan con CH. Pero habría que llamarla Che, no CH. CH no es nombre de ninguna letra. A ver, letra Che. Relativizar la causa y no creer que es el único factor en juego a la hora de analizar el problema. Muy bien. Ahora nos dicen que todo lo que estamos diciendo, todo ese ejemplo que estamos poniendo de lo que pasó en otro momento, se descubrió que las causas eran estas y que la solución era esta otra, eso es relativo. Tiene que ser relativo. Eso es un factor que hay que incluir porque no es la misma situación. No es el mismo país, no es el mismo momento, no es la misma gente, no es la misma cultura, no son los mismos padres que lo crían a uno, no es el mismo sistema educativo, no es el mismo gobierno, no es la misma tradición, no celebran igual los cumpleaños, ni la Navidad, ni la Semana Santa. Algunos no tienen Semana Santa y por tanto no tienen Navidad. Entonces, ¿cómo va a ser exactamente lo mismo? Si es que en el mismo país de uno hace 60 años las cosas no eran exactamente igual que ahora, que es el mismo país, pero han cambiado ciertas circunstancias. Entonces, esos son los requisitos para utilizar un argumento acerca de las causas, ¿no? Que hay que investigar mucho, hay que analizarlo y hay que
explicarlo y hay que relativizarlo. Es el último punto. Los argumentos deductivos con los cuales ustedes ya han tenido contacto en su vida académica anterior, creo que nos los vamos a saltar por los momentos, porque si nos metemos ahí, necesitamos 4 o 5 clases, ¿no? De todas maneras, creo que con el primero sí podemos conversar poco, porque es muy sencillo. Por favor, muchachos, en este instante ustedes van a abrirse la mente aquí en la frente, se van a meter una pinza y van a sacar ese odioso pensamiento que muchísima gente tiene y se lo contamina a uno, ¿no? Ese odiosísimo pensamiento malévolo y estúpido de que como esto es matemática, ay, yo no sé nada de eso, yo no quiero nada con eso. No, señor, eso es una actitud inconveniente. Hace rato dije, déjenme cerrarme aquí. Ya hace rato dije que cada quien busca su propio beneficio y huirle al razonamiento matemático no es buscar nuestro propio beneficio. Usted no puede comprar cambur ni en el supermercado, ni en el señor que los vende en una carreta delante de su casa sin matemática. No puede, porque como el vendedor se dé cuenta, descubra que usted no sabe cuánto es 4 por 8, empieza a abusar de usted. Y eso no lo podemos permitir. Es una tontería. Entonces, esto tiene pinta de matemática, y lo es. Pero es que es lógico matemático. No podemos vivir sin la lógica. No podemos pensar, no podemos escribir, no podemos estudiar sin la lógica. Entonces hay que abrir aquí, meterse la pincita, si es preciso, todos los días y sacarse ese gen malévolo y contaminante que es que yo no quiero nada con la matemática. No tengas nada que ver con la matemática para ver si puedes salir a la calle, para ver si te puedes comunicar con alguien. Y comunicarse con alguien es lo primerísimo que uno tiene que hacer cuando estudia, iba a decir idiomas, pero es cualquier cosa, ¿no? Imagínense un abogado que no quiera tener nada con la lógica. No va a haber caso que gane. No se va a poder ganar la vida. Imagínense, no sé, un mecánico que no tenga que ver que no quiera nada con la lógica. ¿Cómo arma el carro? ¿Cómo lo enciende? ¿Y cómo lo repara? Etcétera. Vamos a estudiar nada más el primero, que es el más sencillo. Por algo está de primero. Dice, si P, entonces Q. P, por tanto, Q. Eso se puede leer de otra forma. P implica Q. Tenemos P, entonces tenemos Q, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que es donde tiene que aterrizar esto para que sea claro. Bueno, así está claro, pero muchísimo más claro si ponemos un ejemplo. Pero el ejemplo tiene que venir después que la explicación. Bueno, como aquí tenemos un hecho que implica otro hecho, un hecho que es implicado por otro, está contenido en el otro, se deriva por lógica del otro. Entonces, cuando sucede el primero, no hay otro remedio sino considerar que el otro también está sucediendo. Si P implica Q, cuando quiera que aparezca P, va a aparecer Q. Podemos confiar en eso. Cuando llueve, el piso se moja o la tierra se moja. Vamos a decirlo como dice aquí. Si llueve, entonces se moja el suelo. Ayer llovió, por tanto, se mojó el piso, el suelo, la tierra, ¿no? Una cosa implica siempre, cierto hecho implica siempre otro hecho. Eso no pasa con todos los hechos, no pasa con todos los fenómenos, no pasa con todas las acciones de los seres humanos. Pero cuando conocemos una que implica otra, entonces podemos confiar en este tipo de razonamiento, este tipo de argumento y podemos usarlo con confianza. Además de que podemos estudiarlo, analizarlo un rato para ver si se cumple. Podemos conversarlo con los demás para ver si se cumple, ¿no? Podemos hacer pruebas también. Entonces, a ver, si sale el sol, entonces hay luz. Mira, ya salió el sol.
por tanto, ya hay luz, ¿no? La escuela abre a las 8 de la mañana. Cuando abre la escuela, no, no, la escuela abre a las 8 de la mañana, ahí me falta algo, ese no debe ser el mismo tipo. Ah, si al llegar a la escuela está abierta, podemos entrar, ¿no? Al llegar a la escuela es P y podemos entrar es Q. Entonces, nosotros vamos y llegamos a la escuela y vemos que está abierta. Entonces ya podemos con confianza deducir que podemos entrar. Se produjo el hecho P, entonces también se produjo el hecho Q, podemos estar seguros. Uno tiene que tener claro que ese es un razonamiento razonable, uno tiene que estar seguro y tiene que adquirir experiencia en manejar este tipo de argumentos, porque cuando uno está leyendo, escribiendo, traduciendo, resumiendo, corrigiendo lo que alguien más escribió, cuando uno está redactando lo que uno piensa, lo que le han pedido que redacte, uno tiene que, no solo tiene que cuidarse de que el autor de un texto que uno está estudiando o analizando, resumiendo, traduciendo, tiene que cuidarse de que el autor haya podido violar estas reglas lógicas, sino que también uno se tiene que cuidar para no cometer esos errores lógicos, para no violar esas reglas. Porque no solo se trata de que de que el texto está mal construido, sino que además el lector también tiene una inteligencia que puede ser mayor que la mía. Y el lector inteligente se va a dar cuenta de esto y a medida que se vaya dando cuenta de esos errores lógicos que usted conoce, va a desconfiar más de usted y no lo va a leer más. ¿Y usted qué? ¿Quiere escribir para que nadie lo lea? ¿Usted quiere traducir para que ya nadie le pida traducciones? Eso no tiene sentido. Usted tiene que hacer el trabajo bien hecho, incluyendo que los argumentos lógicos sean verdaderamente lógicos, que sean válidos, que cumplan con las normas lógicas para que se puedan aceptar. Usted tiene que hacer bien el trabajo para que esa persona que le encomienda siempre las traducciones, le encomiende cada día más. No es solamente un asunto económico, que si usted no le dan traducciones no tiene que comer. Es también un asunto de reputación, ¿no? Su inteligencia y su honestidad como autor, como traductor, como corrector, como profesor, queda en duda cuando usted anda por ahí lanzando falacias o ya no sean falacias, pero que no respetan este tipo de razonamiento, porque lo que uno hace cuando escribe, cuando traduce, es razonar. Si lo que usted presenta no está relacionado con la razón, gente que se dé cuenta, pues ya no Profe, va a querer trabajar con usted. Sí, que ya se acabó. Dime. disculpe si se va a acabar la clase y no quiero que lo corte mientras habla. Sí, sí, cuando vi que cambió a menos de un minuto, me dije, ya, esta va a ser la última frase. Muchas gracias, Belis. De nada. Bueno, muchachos, voy a recorrer aquí para que quede grabado también el resto. Janet Vela, no es Jaime, no es Javier, como yo creí. Y que queden grabados también en el video los ejercicios, por si acaso alguien los quiere hacer. Eh, y esto, de todas maneras, ya lo tienen entre manos. Ya lo envié al correo.